Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos sean ustedes que nos acompañan hoy aquí en este día. Damos la bienvenida también a los que nos acompañan a través de la transmisión del Facebook. Bueno, pues vamos directamente al tema. Estamos en la serie Los Nombres de Dios. Hoy sería el tema número 3. Y bueno, vamos a ver qué el Señor tiene el día de hoy para nosotros. No sin antes recordarles que está el servicio del domingo. Y el próximo martes también tenemos nuevamente nuestra reunión de varones. Invitamos a todos los varones para que asistan. Obviamente yo creo que el pastor les va a hacer el recordatorio el domingo también, pero bueno, desde ahorita los invitamos para que nos acompañen el próximo martes. Y bueno, vamos a continuar con esta serie y pues vamos directamente a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia al libro del Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer ahí unos versículos. Éxodo 15, vamos a leer de los versículos 22 al 27. Bueno, si ya lo tiene, ahí me sigue. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pero vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta otra oportunidad que nos das de estar en tu presencia para adorarte primeramente, Señor, para rendirte homenaje, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Hacedor, pero sobre todo eres nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Eres digno de recibirla. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea avivado dentro de nuestros corazones para que abra nuestro entendimiento para la palabra que tienes el día de hoy para nosotros. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos que están en este lugar y los que nos ven por el Facebook. Te pido que los bendigas, Señor. Y nosotros también los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que es el alimento espiritual que nos sustenta cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al tema. Pues en estos textos o en estos versículos que leímos, Moisés se enfrenta a una situación difícil ahí en pleno desierto. Y él, en vez de quejarse, como hacemos algunos de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, él, en lugar de quejarse, se puso a orar. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros cuando estamos ante algún dolor o alguna aflicción. Debemos orar.
porque Dios es fiel. Acuérdense que vimos que Dios es fiel y Dios responde a la oración de Moisés y le muestra, dice ahí la escritura, que le muestra un árbol, el cual echó Moisés en el agua, y al instante el agua se volvió dulce, o sea, se volvió potable para que la pudieran beber. Pero no solo eso, sino que también inicia una prueba, o sea, los prueba, dice la escritura que ahí los prueba. Y en el versículo 26 que leímos, dijo Jehová: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De ahí es donde nace el nombre del tema y el nombre de Dios que el día de hoy vamos a ver: Jehová tu sanador. En hebreo era Jehová Rafa, o sea, Jehová nuestro sanador. La palabra Rafa en el Antiguo Testamento significa para restaurar, sanar o curar. Pero quiero que pongamos atención a esto, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Generalmente cuando pensamos en enfermedad, hablamos de las enfermedades físicas, de las enfermedades que destruyen nuestro cuerpo o atacan nuestros organismos. Pero tenemos que ver este otro aspecto, no solamente el aspecto físico, sino también el emocional y el espiritual, porque Dios no está interesado nada más en sanar nuestras enfermedades físicas. Y también tenemos que tener atención en esto, que también Dios o Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa, no siempre sana a todos. ¿Sí se han fijado en eso? Si viéramos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús pasaba, cuando andaba por ahí en las calles de Jerusalén o qué sé yo, y sanaba a muchos enfermos, pero dice ahí que sanaba a muchos enfermos, pero no los sanaba a todos. Bueno, a lo mejor por ahí de repente surgen dudas y nos complicamos la vida haciéndonos preguntas relacionadas con esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no nos sana siempre? ¿O por qué si Él ve que estamos sufriendo con una enfermedad física, no nos sana? Bueno, lo que pasa es que Él siempre, en su voluntad tiene propósitos que tal vez en el momento nosotros no entendamos, pero que a su tiempo yo tengo la plena seguridad de que Dios nos dará la respuesta. Si recuerda usted a Pablo, me voy a ir bien adelante. Si ustedes recuerdan a Pablo, hay un pasaje donde él clama a Dios por un aguijón, para que Dios le quite ese aguijón. La Biblia no especifica a qué se refiere el aguijón, pero bueno, los eruditos, los estudiosos argumentan que se trata de algún tipo de enfermedad que Pablo tenía, que lo tenía agobiado. Pero leemos ahí, la escritura dice que Pablo oró 3 veces y al final el Señor le terminó diciéndole a Pablo, ustedes conocen esa historia: bástate mi gracia. Bueno, pues en las debilidades se perfecciona el poder de Dios. Entonces decía ahí Pablo, si de algo tengo que gloriarme, pues es de esto, ¿no? Porque en la enfermedad, en la aflicción, se manifiesta el poder de Dios.
Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Ahora, volviendo a lo que estábamos, les digo que generalmente cuando hablamos de Jesús o de Dios que nos sana, o Jehová Rafa, el nombre que estamos estudiando el día de hoy, pensamos nada más en el aspecto físico. Pero resulta que a veces esas enfermedades físicas que tenemos no son otra cosa más que consecuencia de la enfermedad emocional o espiritual que desemboca o desenfrena, no sé cómo llamarle, en una enfermedad física. Y surgen las enfermedades que generalmente se conocen como enfermedades psicosomáticas. No sé si han escuchado sobre eso, que no es otra cosa más que por estarnos nosotros autosugestionando, de repente tenemos malestares que no entendemos de repente cómo surgen, pero a veces nosotros mismos nos los provocamos. Ahora, enfermedades físicas también, digamos como las enfermedades crónicas. ¿Quién nos propinó esas enfermedades? Nosotros mismos. ¿Por qué? Por la vida desordenada que llevamos en cuanto a la alimentación o falta de ejercicio, qué sé yo. Nosotros mismos nos las propinamos. Y luego ahí estamos orando, pidiendo a Dios que nos sane en un momento, en 2-3 minutos, cuando nosotros tardamos como 5 o 6 años propinándonos poco a poco la enfermedad. Pero bueno, aún así, Dios es misericordioso. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros, aún en esas enfermedades que nosotros mismos nos procuramos. Bueno, entonces, a veces estamos enfermos, les digo, pero no solamente físicamente. Vamos a ver ahí el Salmo 6, versículos 2 y 3. David aquí clama al Señor porque se siente enfermo, pero quiero que pongan atención. Aquí vamos a ver la cuestión de los 3 aspectos que les mencioné: la enfermedad física, emocional y espiritual. Dice el Salmo 6, versículos 2 y 3, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Sí se fijó? El aspecto emocional dice: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo, le aflige. Emocionalmente se siente abrumado. Físicamente dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. O sea, ya se refiere al cuerpo, a los huesos, aquí en específico. Es la parte física. Pero luego también David dice, en cuanto a la enfermedad espiritual: mi alma también está muy turbada. O sea, se refiere a lo espiritual. Y Dios se revela como Jehová Rafa cuando estamos en necesidad de curación en estos 3 aspectos. Acompáñame ahí al Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está Dios, nuestro sanador, Jehová Rafa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es cuestión emocional. Cualquier dolor que podamos tener, tenemos que entregarlo al Señor. Algunos de nosotros, incluyéndome, pasamos tiempos difíciles en cuanto a esta enfermedad.
tratando de procesar el dolor y el desánimo que muchas veces sentimos cuando estamos enfermos de esta manera, o tal vez cuando vemos el dolor en una persona cercana a nosotros, ¿verdad? Nos duele ver que nuestros seres queridos sufran por causa de alguna enfermedad. Yo creo que a todos nos sucede eso, o de algún amigo. Hace poco, recientemente, creo que fue la semana antepasada, uno de mis hijos me habló ahí casi como a la 1 de la mañana y me sorprendió, ¿verdad? Entonces le contesté y digo, ¿y ahora qué pasó? Se sentía muy mal, pero bueno, lo voy a sacar a balcón. Ahí con tu perdón, mi hijo. Resulta que él ha tenido problemas de cálculos renales y son, hasta donde él me dice, bien dolorosos, pero dolorosos. Pues estaba desesperado, me habló y, papá, me siento muy mal, no sé qué hacer, a dónde voy, y no podía manejar por el dolor. Y bueno, me levanté de inmediato, me vestí y incluso me puse la ropa sobre la pijama y vámonos. Y ya cuando lo vi, no, estaba desesperado, angustiado. Y pues a esa hora, ¿dónde lo llevamos? Ya Dios ahí lanzó una lucecita y ya fuimos a algún lugar. Lo atendieron de inmediato y bueno, salimos de ahí de la clínica hasta llegamos a la casa como a las 4 de la mañana. Pero créanme, se siente uno abrumado ver el dolor de un hijo, y más como se veían. Íbamos en el carro y se movía para un lado y para otro, verdaderamente desesperado por el dolor. Y si vemos esto, pues nos afligimos también nosotros. Pero bueno, Dios, les digo, puso ahí los medios y ahorita pues él ya lo trataron y lo están tratando sin necesidad de cirugía y bueno, esperemos que sane pronto. Pero eso nos pasa, a veces estamos quebrantados de corazón, pero Él venda nuestras heridas. En cuanto a la sanidad física, bueno, pues también, bueno, de hecho esta fue una enfermedad física la que le sucedió a este hijo mío. Y quiero que le vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, cómo Dios está pendiente de nosotros cuando estamos enfermos. Seguramente usted conoce a personas que les han diagnosticado enfermedades terminales, no sé, como cáncer, leucemia, ¿no? Enfermedades así muy graves que terminan de una manera muy pronta con la vida de una persona. O probablemente, ¿por qué no decirlo?, alguien de nosotros que pudo haber sido diagnosticado con algo así, pero que de repente ya la enfermedad no está. ¿Por qué? Pues se manifestó la misericordia y el poder de Dios. Pero ahí en Segunda de Reyes 20, vamos a ver los versículos 5 al 6. Mire lo que pasó. Dice ahí: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. ¿Qué estaba pasando aquí con Ezequías, uno de los reyes de Israel?
estaba enfermo, pero él oró, al igual que Moisés, él oró y el Padre, nuestro Dios, escuchó sus súplicas, sus oraciones y atendió al llamado. Y no solamente le dijo que lo iba a sanar, por lo que dice la Escritura, quiero entender que ya tenía una enfermedad terminal, o sea, se iba a morir. Pero en el versículo 6 dice: añadiré a tus días 15 años, y junto con eso te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Estaban bajo el dominio de los asirios. ¿Se fijan cómo Dios no sana solamente a veces las enfermedades, sino en este caso, por ejemplo, el sometimiento, la esclavitud? Porque Dios nos quiere sanar de una manera integral. Les digo, más que a veces pensamos nada más en la sanidad física. Entonces leímos que Ezequías estaba enfermo a punto de morir, pero fue tal la oración, ¿verdad?, que Dios tuvo misericordia y le extendió sus días, y fueron algo más de días, o algo más que días, dice aquí 15 años. Pero bueno, a veces las enfermedades de este tipo, o de crónicas o terminales, si se tratan bien, pues se puede prolongar más la vida de una persona. Y bueno, yo he vivido casos así muy cercanos. Recuerdo cuando mi papá estaba enfermo, él le dio insuficiencia renal. Y bueno, cuando se la diagnosticaron y le pusieron el tratamiento y todo, la famosa diálisis, los médicos hablaron con mi hermana, que era la encargada de él, porque ella todavía vivía ahí con él. Le dijeron: mire, si usted lleva todo el régimen como debe de ser, su papá le va a durar 6 años con la diálisis. Así de plano se lo dijeron. Dice: pero si no lleva el régimen como debe de ser, en cualquier rato se le va. Y bueno, mi hermana se aplicó con el apoyo de todos nosotros, y mi papá duró exactamente 6 años y partió. Aquí no sé qué haría Dios con Ezequías, o de qué manera. Pudo haber sido nada más así, de manera portentosa, milagrosa, que le salvó y le añadió 15 años. Bueno, en cuanto a la curación espiritual, este es el aspecto más, créanme, más importante en cuanto a enfermedad. Somos espiritualmente enfermos y Dios, nuestro Padre, o Jehová Rafa, nos ofrece una sanidad integral. ¿Cómo? A través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Nuestro diagnóstico, ¿cómo es? Malo, es terminal. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dado una advertencia a Adán, concretamente. Cuando lo puso ahí en el huerto, le dijo: pues puedes comer de todos los frutos de los árboles, menos de uno, porque el día que comas de él vas a morir. Por eso existe la muerte, ¿verdad? Hemos visto en la Escritura que dice que la paga del pecado es la muerte. Y desde el momento en que nacemos, empezamos a desarrollarnos, pero llegamos a un límite donde ahora viene como le dicen, la curva de la decadencia. Y vamos a ir envejeciendo. Y nuestro cuerpo va a ir enfermando poco a poco hasta que muera. ¿Y por qué pasó esto? Por causa del pecado. Ahora, ¿cuál fue la solución o el tratamiento de esto? Una nueva vida en Cristo.
Esto no significa que no vamos a morir y que no nos vamos a enfermar. No. Significa que al final de nuestros días, aquí en este mundo, en esta tierra, partiremos a la casa del Padre. A los que hemos creído y aceptado ese sacrificio de expiación por nuestros pecados. Pero mi hermano, la Biblia es clara. Ese es el tratamiento, por decirlo de una manera. Creer en la salvación, creer en el sacrificio de Jesús, que Él nos limpia y nos purifica de todo pecado con su sangre que derramó. Y tenemos que creer, aceptar ese sacrificio, que Jesús sea mi Señor, mi Salvador. Ese es el tratamiento. Pero si no lo hago, si rechazo a Jesús, si rechazo la sangre del Cordero, ¿qué va a pasar? También hay un destino. Solo hay dos destinos. No hay tres, como algunos piensan, que van a pasar ahí temporalmente purificándose. Eso no existe. Eso fue un invento del hombre. La Biblia solo habla de dos lugares. Y para que no se oiga tan feo, salvación y condenación. La salvación está en Jesús. Y sin Jesús, ¿qué nos espera? La muerte, o sea, la condenación. Y es algo real, mis hermanos. Es algo como para pensarlo. Y bueno, nuestro pastor constantemente nos dice, es como para ponernos a temblar. Debemos de aceptar el tratamiento de la curación espiritual. Y ese es creer en Jesucristo. Porque Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. Fíjese cómo quedó el corazón del hombre después de haber pecado y necesitaba ser transformado. No lo busque, yo se lo leo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La perversidad del corazón del hombre por causa del pecado es la enfermedad más letal, que no solamente nos va a hacer participar de la muerte física, sino también de la muerte eterna, lo que el libro del Apocalipsis llama la segunda muerte. Bueno, y yo creo que hay que ser claros. ¿Qué es la segunda muerte? El infierno, del cual ya no hay para atrás, ya no hay salida. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, nos advierte. Cuando nosotros estamos enfermos y vamos al médico, si confiamos nosotros en ese médico, pues vamos a seguir las indicaciones, ¿no? O porque usted no va al médico cuando está enfermo y nada más por el hecho de haber ido ya se sanó, ¿verdad? No, usted va, el médico lo analiza y le pregunta cuáles son sus síntomas y luego él emite un diagnóstico. Y si usted tiene esta enfermedad, si hay necesidad de hacer estudios, se los hace. Y luego ya diagnostica, esta es su enfermedad, le voy a dar un tratamiento. Y le prescribe ahí los medicamentos. Le dice cada cuándo se los va a tomar, en qué frecuencia. Y ya le extiende la receta y usted sale del consultorio y ya se sanó, ¿verdad? No. Tiene que seguir las indicaciones, o sea, cumplir con lo que está escrito. Y en cuanto empieza a tomarse el tratamiento, empieza a ver la mejoría. Déjeme decirle que Dios utiliza también estos medios para sanarnos. No solamente su poder milagroso, porque también lo hace, cuando Él lo considera oportuno o necesario. Porque siempre, les repito, siempre tiene un propósito. Pero nuestra enfermedad espiritual era terminal.
Espero que todos los que estemos aquí verdaderamente seamos cristianos, verdaderamente seamos hijos de Dios, que verdaderamente estamos siguiendo el tratamiento para la curación espiritual de la enfermedad espiritual, que es el pecado. Eso es lo más importante. Somos pecadores, mis hermanos. Y nuestro corazón necesitaba ser transformado. Todo nuestro ser tenía que ser sanado. Entonces Dios nos ofrece esa sanación. Cuando Jesús vino aquí a este mundo y estuvo un tiempo inactivo, voy a decirlo así de esta manera, hasta que llegó el tiempo de asumir su compromiso, su ministerio. Acompáñame ahora sí a Lucas 4:18. Vamos a leer este versículo. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Fíjese lo que vino a hacer Jesús. Él cita cuando llega ahí a la sinagoga, dice la Biblia, como era su costumbre, el día sábado, se levantó a leer. Vemos ahí en versículos previos, y halló el rollo o el libro, el texto donde estaba escrito sobre el del profeta Isaías, y decía ahí, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, o sea, Jehová Rafa, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Una vez que Dios, a través de Jesús, nos libera espiritualmente, Él puede romper cualquier atadura de enfermedad que tengamos. Para Dios no hay imposibles. Pero les digo, surgen de repente esas dudas del por qué no soy sanado en el momento que yo lo requiero. Vuelvo a repetirles lo mismo: Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Les mencionaba hace un momento, cuando Jesús sanaba, no sanó a todos. Sanó a muchos, sí, pero no a todos. Resucitó muertos también, pero tampoco los resucitó a todos. Solo resucitó a algunos con un propósito muy específico. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿verdad?, que ya lo habían apresado, lo habían aprendido por anunciar la verdad, ¿verdad? Usted conoce la historia, quiero pensar que la conoce. Y entonces Juan, estando ahí encerrado, le surge una duda. Dice: bueno, ¿realmente este Jesús será el Mesías prometido a quien estamos esperando? Y envía a alguien a que le pregunte. Y ahí en el Evangelio de Mateo, si quiere acompañarme ahí, Mateo 11:5 dice la palabra. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta fue la respuesta que Jesús les dio a aquellos hombres que Juan nos había enviado. ¿Qué le estaba diciendo a Juan? No dudes, yo soy. A propósito del nombre de Dios, yo soy. Y como testimonio de que yo soy, mira lo que pasa. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y he pasado mi vida, bueno, parte de mi vida ahora en el ministerio, anunciando el evangelio a los pobres. Yo soy. Pero a veces nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando pasamos situaciones difíciles o nos surgen dudas. Ahí en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero ¿por qué les dijo esto el profeta Isaías al pueblo de Israel? Porque no querían arrepentirse. No querían arrepentirse. Si leemos ahí todo el capítulo 1 de Isaías, nos damos cuenta cómo a nuestro Dios él ya detestaba los sacrificios. Decía que le provocaba náuseas ya la sangre de los animales que derramaban como sacrificio de expiación por los pecados, o bueno, para cubrir los pecados en ese tiempo. Pero sus vidas seguían igual, y aún así no querían estar enfermos. Pero más adelante, ahí mismo en ese capítulo, Isaías 1, leamos los versículos 16 al 20. Fíjense lo que Dios les dice al pueblo de Israel. Isaías 1, versículo 16 al 20 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, póngame atención en esto, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y como Dios es fiel, ya lo habíamos visto también, como Dios es un Dios que cumple con su palabra, tenemos que cumplir con lo que Él nos pide. Nos pone a prueba. Sí, Él escucha nuestras oraciones y nos quiere sanar. Pero así como las promesas de Dios, todas las promesas que Dios nos ha hecho, vuelvo a repetir, les digo, no me gusta mucho esa palabra, pero están sujetas a algo. O sea, si Dios nos quiere sanar, pero también nos pide que nos arrepintamos, que hagamos justicia, que aprendamos a hacer lo bueno. Ahí en el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Estamos orando muchas veces que Dios nos sane y seguimos en la iniquidad, seguimos en el pecado. Dios no escucha las oraciones así. La prueba que Él nos pone, si se acuerdan de lo que leímos ahí en el texto inicial, versículo 26 de Éxodo 15, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y diereis oído a sus mandamientos y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero está condicionado la sanidad. O sea, tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Muchos piensan que porque Dios es bueno, nos podemos comportar como sea, y Dios, porque es Dios y es bueno, tiene que atender siempre a nuestras súplicas. Déjeme decirle que no es así. Dice la Escritura que las oraciones de los justos serán escuchadas. Debemos permitir que Él transforme nuestra vida y nos sane primeramente espiritualmente. Y créame, se lo digo así con toda seguridad, si Dios ya te sanó, ya me sanó espiritualmente, me perdonó mis pecados y me dio la salvación, si recibo sanidad física o no, es lo de menos. Es lo de menos. Conozco personas que son cristianos y tienen enfermedades terminales y han muerto. Pero también he visto que durante su enfermedad no se quejaron. Cada día glorificaban a Dios. Créanme, me voy a tomar la libertad. Ahorita que está el hermano Fer presente, mi esposa y yo visitamos a la hermana Magda cuando todavía estaba con nosotros, antes de su partida. Yo recuerdo que la vimos enferma, se veía enferma, estaba enferma, pero ella con una certeza, una seguridad de que ella iba a aceptar la voluntad de Dios. Porque también tenía la certeza y la seguridad de que si partía de este mundo, ¿a dónde iba a ir? A la presencia de Dios, a disfrutar de lo máximo, diríamos de esta manera. Dios la llamó, pero su entereza, al verla, créanme que era para sorprender a cualquiera. Y no estoy halagando a nadie, simplemente estoy narrando un hecho que yo vi. Así deberíamos de ser. Pero a veces nos la pasamos quejándonos, o si estamos enfermos y no somos sanados y decimos que somos hijos de Dios, llegan a decirnos, pues es que a lo mejor de veras no eres hijos de Dios, o eres un pecador y por eso la enfermedad te aflige, como sucedió con Job. ¿Se acuerdan de Job? Job estaba enfermo, ¿verdad? Usted también conoce la historia. Y por ahí los cercanos a él lo veían sufrir y decían, es que este está sufriendo porque seguramente tiene un pecado del cual no se ha arrepentido. Y lo juzgaban. Debemos de tener cuidado cuando vemos este tipo de cosas. No podemos juzgar a nadie que esté enfermo siendo cristiano, pensando que es que por ahí ha de andar haciendo cosas malas, o no se ha de haber arrepentido bien de sus pecados y por eso le aflige una enfermedad. Pero no es por eso necesariamente. Y hay un caso ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 3. Si me acompaña ahí. Juan 9:3. Le pongo un poquito en el contexto. Resulta que por ahí vieron a un hombre que estaba enfermo, y entonces los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, ¿eh?
que por qué él estaba enfermo, y estaban pensando lo que pensaron los cercanos de Job al respecto de Job. Y le preguntaban a Jesús, bueno, ¿por qué está enfermo? ¿Pecó él o sus padres para que esté enfermo? Y Jesús le respondió ahí en el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entendemos que sí, la enfermedad es consecuencia del pecado de Adán y Eva, porque antes de que Adán y Eva pecaran existía un equilibrio total en la creación de Dios, no había enfermedad. Pero en cuanto pecaron, la sentencia empezó a cumplirse. En cuanto coman de ese árbol, del fruto de ese árbol, van a morir. No murieron al instante, ¿o sí? No, poco a poco empezaron a morir, o sea, envejecer y enfermar hasta que murieron. En ese tiempo el ambiente pues todavía estaba un tanto sano y el promedio de vida era larguísimo. Sí, no sé si haya pensado o conoce el dato de quién ha sido el hombre más longevo en la historia de la humanidad. Matusalén, casi vivió 1000 años. Pero ahora, ¿cuánto es el promedio de vida? 70, según las estadísticas. Conforme ha pasado el tiempo, pues todo se ha ido deteriorando. De manera que ahora ya aguantamos menos. Apenas tengo 60 años, ya me duele todo, ¿no? Sí, las enfermedades son consecuencia del pecado, pero del pecado con el cual nacimos, heredamos, pero no necesariamente por los pecados que estemos cometiendo, porque si nos arrepentimos de ellos, Dios nos perdona y los olvida, pero aún así podemos enfermar. Dios sana de diferentes maneras, no solamente con su poder y milagros, como todos quieren o todos querríamos, no. Él sana a través de los médicos también, les dio la sabiduría, el conocimiento. En ocasiones tenemos que visitar, consultar un profesional de la salud, qué sé yo, un cardiólogo, un dentista, ¿cómo se llama? de los huesos, los ortopedistas, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, pues ¿con quién van? Pues, con un obstetra, ¿verdad? Son diferentes ramas, tenemos que acudir conforme a lo que estemos padeciendo o lo que estemos viviendo. Pero antes de ir al médico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ponernos en manos de Dios, o sea, ver al médico de médicos primero, y ya después, ahora sí vaya al médico humano. Es más, cuando vaya a ir rumbo al consultorio del médico de su confianza, vaya orando y pidiéndole a Dios que le dé la sabiduría para que pueda ser sanado. No solamente sana a través de milagros, sí lo hace, pero no necesariamente tiene que ser así. Dios nos ha sanado a través de los médicos. ¿Cuántos de ustedes no han visitado a un médico? O yo, todos lo hemos hecho. Yo he estado alrededor de 5 veces en un quirófano. Ya tengo callo, como dicen por ahí. Sí, creo que son 5 veces que he estado en un quirófano. Ahora, ¿Dios me pudo haber sanado sin necesidad de ir al quirófano? Sí, pero fue su voluntad que fuera de esa manera.
Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y tenemos que buscar primeramente a Dios. Vamos a ver ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Una historia del Antiguo Testamento, un hombre que se llamaba Asa, seguramente usted lo ha oído. Segunda de Crónicas 16, 12. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Era a lo que me refería. Créanme que nos ha pasado, No creo que yo haya sido el único que de repente me haya pasado eso. Estoy enfermo y en lugar de orar y pedirle a Dios, primero, no, por la urgencia, por la necesidad de ya ser curado, corro con el médico de inmediato y se me olvida ponerme en manos de Dios. Esto fue lo que hizo Asa. Se enfermó y en lugar de orar y luego ir a ver al médico, no, fue directamente al médico. Es un gran error para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que buscar a Dios primeramente y luego ya si hay necesidad o Dios lo determina de esa manera, ir al médico. Pero ¿sabe qué? Que también llegamos a cometer un error, sobre todo en el ambiente cristiano. No quisiera decirlo así, porque pues toda esa gente, yo la verdad, es mi opinión muy personal, no quiero que la compartan conmigo ni nada, simplemente les doy mi punto de vista. Para mí esa gente no son cristianos. ¿Cuál es el error que cometen? Piensan que por el hecho de estar declarando y decretando sanidad, automáticamente ya van a ser sanados, curados. Así son los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores. Y si le menciono algunas cosas, usted sabrá a lo que me refiero. Hay quienes hasta tienen ahí que sus noches de gloria, ¿verdad? Y hacen según eso sanidades y no sé qué. La otra vez estuve viendo la información más a profundidad y bueno, tal vez incomode a algunos o a muchos. Puros trucos, puros paleros, personas que realmente no estaban enfermas, pero que no sé si oyó ahora cuando inició la pandemia del coronavirus, que cuando moría gente, al principio esto sucedió, no sé si, la verdad no lo confirmé nunca, pero sí llegué a escuchar que cuando gente moría al principio de la pandemia, que le daban dinero a los familiares para que dijeran que había muerto del COVID. No sé qué tan cierto sea esto, pero pues cuando el río suena es que agua lleva, dicen. Resulta que hicieron una investigación, mis hermanos, donde personas que supuestamente estaban enfermas y eran sanadas ahí en las famosas noches de gloria, de repente veían a la misma persona en otro lugar, con otro falso profeta, supuestamente siendo otra vez sanado, pensando que porque estaba muy retirado, no sé, nunca se iban a dar cuenta. Pero esa es la realidad. Por eso son falsos profetas. Miren, ni ellos mismos creen en esto. Y ahí sí voy a ser claro, que si a lo mejor incomodo a muchos o a pocos, qué sé yo, pero tengo que hablar con la verdad. Hace un tiempo, no mucho, no recuerdo exactamente, un año o un poquito más, este hombre de las noches de gloria, pues es su especialidad, ¿no?
declarar y decretar sanidad en el nombre de Jesús. Pero resulta que la nuera de él, una de las nueras de este hombre, enfermó y le tenían que hacer una intervención quirúrgica. No sé, creo que tenía un problema en el estómago, en los intestinos, algo así. Y entonces, a través de las redes sociales, esta mujer empezó a pedir oración por sanidad. Y dije, yo, en lo personal, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que oración por sanidad? Pedían a toda la iglesia cristiana en el mundo que oraran por ella para que Dios la sanara. Oye, espérate, pero no que tú crees en lo que predica tu suegro. No te compliques la vida, dile que declare sanidad sobre ti y asunto arreglado. Mis hermanos, ellos saben perfectamente que eso es una mentira, pero es como engañan a la gente. Por eso yo les digo y me atrevo a decir, estos no son cristianos. Simplemente hoy, fíjense, hoy en la mañana, bueno, no tan de mañana, hace rato, fue uno de mis amigos ahí a mi casa a ayudarme con un problema él es plomero, tenía yo un problemilla ahí con el lavabo. Y éramos compañeros de trabajo y teníamos otro compañero. Voy a hablar de ellos dos y de mí. Y pues obviamente los dos saben que yo soy cristiano. Y el otro compañero, él dice que él no cree en la religión católica ni en el cristianismo. Dice, yo soy masón. Él dice que es masón. Y de repente le dice a este que es masón, le dice a mi otro compañero, ese Nico es un mentiroso, los cristianos son unos falsos, muerte al cristiano, así dice. Y me manda a mí un video de esos sanadores, ¿verdad? Como el de Noches de Gloria y etcétera. Y el video habla de que esos son los falsos apóstoles, los falsos profetas, que son unos mentirosos. Y él dice que porque yo soy cristiano, soy igual que ellos, o que todas las iglesias cristianas somos igual. Y bueno, en el caso de oración no compartimos eso. ¿O sí? No somos del evangelio de los decretos ni lo de las declaraciones. Pero muchos creen que, o bueno, han hecho creer a la gente que Dios sana de esa manera. O porque andamos atando demonios y andamos echando fuera todo espíritu de enfermedad. Fuera. En el nombre de Jesús te echamos fuera. Y la gente sigue enferma. Pero hay quien les han hecho creer que eso es verdad y no es así. Ahora, también necesitamos, sí, de la oración. Cuando somos verdaderamente cristianos y estoy enfermo, pues yo sí puedo pedir que ustedes oren por mí. O cualquiera de ustedes puede pedir que los demás oremos por usted. Y lo vamos a hacer, pero siempre buscando a Dios en la oración. Pero, esto se lo repito y se lo digo, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Como Él lo elija, como Él nos quiera sanar, si quiere. Pero si determina que es el momento de partir y estar con Él, que así sea. Yo tengo bien claro el ejemplo del hermano Magda. Y ahora sí puedo decir, en paz descanse. Porque siempre dicen así. Ahora yo sí puedo decir que ella está descansando en paz. Pero de todos los demás, no sé. Y menos si rechazaron a Jesús.
En Santiago 15, no lo busque, Santiago 5, perdón, versículo 14 al 16 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque puede mucho, porque dice esas palabras: ¿vamos a cambiar la voluntad de Dios? No, mis hermanos. Puede mucho que ser escuchada por Dios y Él atender al llamado conforme a su voluntad, y que debemos de aceptarla. Voy a terminar con esto. Isaías 53, 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la sanidad espiritual. Porque también he escuchado a otros: no, ahí dice la Biblia, por su llaga nosotros fuimos curados. Así es que solo decláralo y recíbelo. No es así. Estamos hablando aquí del pecado, del perdón de los pecados, de la sanación espiritual. Y por último, 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez, por sus llagas, por sus heridas fuimos sanados del pecado. Sanidad espiritual, a eso se refiere. También les digo, he escuchado, no falta quien, de esos falsos. No, reclama las promesas de Dios. Dice que ahí, por su llaga, somos sanados. Por su herida, fuimos curados. Reclama esa promesa para ti. Oye, ¿quién somos para estarle reclamando a Dios o recordándole como si se le olvidaran sus promesas? No somos nadie. Pero Él es nuestro sanador. Jehová Rafa, se manifiesta hoy a través de Jesús, nuestro Salvador. La única manera de tener sanidad integral es poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús, en Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Jesús dijo: los que tengan sed, vengan a mí y beban. Jesús es nuestro Jehová Rafa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te bendecimos porque ya recibimos la bendición, Señor, de la sanidad espiritual. Y en muchas ocasiones también hemos sido sanados físicamente, emocionalmente, Señor, porque has sido nuestro consolador, has sido nuestro sanador. Gracias, Señor, porque atiendes muchas veces cuando es necesario y tú lo consideras oportuno a nuestras oraciones. Pero también nosotros disponemos nuestro corazón para aceptar tu voluntad, Señor, y ser sanados de la manera que tú lo indiques, que tú lo establezcas, Señor. Así como tú eres fiel a tu palabra, también queremos ser fieles a ti, Señor, aceptando esto. El mejor ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús, que Él sabía que tenía que morir, y en su humanidad tal vez dijo estas palabras: esta copa pase sin que yo la beba, mas no sea como yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro guía, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sanador.
Gracias, Señor. Gracias por la sanidad integral que hemos recibido. Gracias, Padre. Te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que, como dice el pastor Víctor, espero que la palabra haya sido clara y entendida, para que Dios nos pueda edificar con esta palabra. Gracias. Creo que no hay otra cosa más que decirnos, solamente recordarles el servicio del domingo. Y bueno, aquí los esperamos. Que se anoten para que vengan, puedan estar el domingo aquí en el servicio, porque acuérdense que ahorita por la pandemia pues tenemos cupo limitado. Bueno, buenas noches, que descansen, Dios les bendiga. Hasta la próxima.